Profe, ¿quién fue Tales de Mileto? Un tal Tales. Estamos siempre en sintonía para los buenos chascarrillos. Tal Tales. Ay, Maxilín, Maxilín. Apenas un juego de palabras. Tales nació hacia el 624 a.C. en Mileto, una antigua ciudad griega de Jonia, en la costa oeste de Asia Menor, que hoy forma parte de Turquía. Y murió asimismo en el 546 a.C. Las referencias acerca de su vida son confusas y hasta contradictorias. Sin embargo, muchos de los desarrollos matemáticos que se le atribuyen se mantienen hasta nuestros días. Se sabe que predijo un eclipse de sol producido en el 585 a.C., con un año de anticipación, y eso le dio un enorme prestigio. Este pensador fue el primer matemático que hizo geometría deductiva. La tradición matemática le atribuye la autoría de 5 teoremas de gran importancia. ¿5 teoremas? ¿Qué tal Tales? A Tales se le asignan, entre otros, los siguientes teoremas. 1. Un ángulo inscripto en una semicircunferencia es un ángulo recto. 2. Todo círculo queda dividido en 2 partes iguales por un diámetro. 3. Los ángulos básicos en un triángulo isósceles son iguales. 4. Los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse 2 rectas son iguales. 5. Si 2 triángulos son tales que 2 ángulos y un lado de uno de ellos son respectivamente iguales a 2 ángulos y un lado del otro, entonces los 2 triángulos son iguales. Te veo entusiasmado con Tales. A mí lo que me entusiasma es imaginarme cómo harían en esa época para enfrentarse a estos problemas. No imaginemos más. A viajar. ¿En serio? Ya mismo. Disculpe. ¿Usted no es Tales? Tales de Mileto. Pero en este momento no puedo ayudarlo. Si sigue en esa dirección, va a encontrar un oasis. Ah, no, me quedo con usted. Acabo de tomar un mate. ¿Mate? Sí. Caramba, jamás había oído hablar de esa bebida. Ah, sí. Hay tanto por conocer. Pero déjeme seguir, por favor. ¿Qué está haciendo? Intento medir la altura de la Gran Pirámide de Gizeh. ¡Oh! ¡Qué antigua que luce ya, eh! Claro, estamos en el siglo V a.C. Ya tiene 15 siglos la pirámide. Usted y yo debemos hablar. Maneja información desconocida para mí. Sí, algo manejo. Pero concentrémonos, don Tales, como dice un amigo mío. Sí. Si yo mido el largo de su sombra, en el momento exacto en el cual la sombra de una persona es igual a su propia altura, voy a obtener así la altura de la pirámide. Claro, mirá, está bien, ¿eh? Sí. Y usted me va a ser de gran ayuda. Por favor, parece aquí, justo aquí. Eso es. Veamos su sombra. Tales. Un momentito, por favor. Sí. Perfecto. A ver. Don Tales. Sí. ¿Tales? Un momentito, por favor. Lo miro así. Tengo aquí algo justo, creo que... Don Tales, yo me tengo que ir. Después nos vemos. Debemos vernos. Ah, sí. Genial. Quiero ver cómo estaba aplicando su teorema para esa medición. El razonamiento parece surgir de una observación empírica. Tales creyó que en el momento en que la sombra de un objeto coincide con su altura, esa coincidencia también sería válida para cualquier otro objeto, por ejemplo, una pirámide.
Así fue como pudo calcular la altura de la Gran Pirámide de Gizeh a partir de la longitud de la sombra que proyectaba. Pero para ver la aplicación del teorema, habla con el profesor. Profe, estuve con Tales midiendo una pirámide. Esa fue la aplicación que le encontró Tales a su teorema más conocido, el que lleva su nombre. Una aplicación interesante de esta observación es la posibilidad de medir de modo indirecto la altura de un árbol o de un cuerpo cualquiera. En el gráfico, D representa la altura desconocida que se quiere calcular. C es la sombra de D. A es la altura de un objeto que se puede medir directamente. Y B, la longitud de su sombra. El procedimiento consiste en medir la sombra del objeto de altura inaccesible y en el mismo momento medir la altura y la sombra de un objeto accesible. Con esos 3 datos y mediante cálculos sencillos se puede determinar la altura buscada. La semejanza de los triángulos que se forman asegura la proporcionalidad de los lados, es decir, que el número que indica el cociente entre D y C es el mismo número que indica el cociente entre A y B. En símbolos. Y a partir de esa expresión se puede obtener D, que es la altura real del árbol en cuestión, calculando. Gracias, profesor.